Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Como siempre, comenzamos compartiendo con ustedes un mensaje de sabiduría. ¿Has visto las hormigas que no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, preparan en el verano su comida y recogen en el tiempo de la siega su mantenimiento? Guardan comida para el invierno, pues en el invierno no pueden salir a buscarla. En el día de ayer comenzamos a tocar el tema del emprendedor y vimos una serie de riesgos y de recompensas que tiene un emprendedor cuando decide serlo de tiempo completo. En el día de hoy vamos a continuar profundizando en este tema para poder comprender cuáles son las características que tiene un emprendedor exitoso y al mismo tiempo por qué causas fracasan normalmente las empresas, sobre todo las empresas pequeñas, antes de tener la mayoría de las veces 2 años de operación. Dicen que para poder mitigar este fenómeno de que el 80% de las empresas, pues que normalmente cierran su puerta antes de los 2 años, se deben de tomar una serie de previsiones. Imitar un poquito a las hormigas, que no gastan todo, no lo consumen todo, guardan, ahorran. Y desde el punto de vista ya del emprendedor, se requiere la disciplina, pues para que pueda ir en función de cómo va la evolución del negocio y se puedan ir tomando las decisiones sin adelantarse a esa evolución. Muchas veces nosotros tomamos el capital y lo utilizamos de manera incorrecta, descapitalizamos el negocio y muchas veces entonces la empresa pues no puede seguir operando. Sin embargo, hay que tener presente que fallar al intentar un negocio no es el fin del mundo siempre y cuando uno arriesga poco capital. Una de las recomendaciones que se dan siempre y que funcionan es no arriesgar todo el capital que se tiene en un solo negocio, sino invertir, ir probando e ir creciendo paulatinamente en la medida que la evolución del negocio lo va dando. De hecho, usted puede comenzar con un producto y puede pasar un tiempo hasta que usted pudiera tener una familia de productos, una línea de productos, que no es más que un grupo de productos que tienen características parecidas o que se dirigen a un mismo blanco de público. Y entonces usted puede tener la línea completa. Hay personas que logran tener una representación exclusiva o compartida de productos. Hay personas que logran tener una franquicia, una representación con franquicia de un producto, de una marca. Y entonces pueden asegurar prácticamente una parte del mercado cuando logran esto. Sin embargo, para poder tener este tipo de inversiones se requiere capital y para tener capital se requiere ahorro, tiempo o financiamiento. En ese sentido, pues hay que tener claro el tipo de negocios en el que uno estaría incursionando para entonces poder determinar si vamos a tener o no vamos a tener el éxito esperado. Las personas de negocio exitosas tienen algunas características y me refiero a las personas que son emprendedoras, teniendo presente que el emprendedor es una persona que rompe con el orden económico establecido, pues son los actores actuales los que están compitiendo en el mercado cuando una persona llega con una nueva idea o quizás con una idea ya existente, pero comienza también a hacer una oferta en el mismo mercado y eso permite que las fuerzas del mercado comiencen a recomponerse porque este nuevo actor entra al mercado con una oferta y alguna participación de mercado podría comenzar a tener. Y en ese sentido, pues ya existe un competidor más en el mercado. Entonces, ¿cuáles son esas características que tienen esos emprendedores exitosos? No temen correr riesgos moderados. Fíjense que la palabra clave aquí es moderados, porque el riesgo es inevitable. Es inevitable porque usted no tiene la certeza de cuál va a ser la respuesta que va a dar el mercado cuando usted entre con una oferta, con un nuevo producto. Usted no sabe realmente si el mercado va a responder de manera positiva. Por lo tanto, existe un riesgo. Y ese riesgo, pues, tiene que ver con el capital invertido o con el financiamiento que usted obtuvo, con la tasa de interés que usted está pagando, y tiene también la posibilidad de no tener la solvencia
a corto plazo para usted poder pagar los costos fijos o para poder pagar ese financiamiento o para poder pagar los gastos operativos, dependiendo de cómo el mercado dé la respuesta luego de que usted lance su producto al mercado. También una característica que tiene un emprendedor exitoso es que identifica y aprovecha oportunidades. Cuando se está comenzando, pues probablemente la parte de identificar es la parte que tiene, es la parte más acentuada, porque no se ha entrado al mercado todavía y precisamente identificar cuáles son esas oportunidades, pues nos dan la idea de en qué tipo de negocios invertir. Sin embargo, ya cuando el emprendedor tiene su producto, tiene una cartera de clientes, pues normalmente siempre está atento en la búsqueda de nuevas oportunidades y cuando éstas llegan, pues las analiza y trata de capitalizarlas dependiendo de la capacidad financiera que pueda tener. No todas las oportunidades son aprovechables, pues algunas de ellas requieren de un fuerte capital financiero o un fuerte financiamiento para poder entonces realmente pues penetrar con esto en el mercado. Algunas no, algunas pueden ser adiciones a una línea de producto que ya usted tiene y sería quizás mucho más fácil pues adicionar un nuevo producto a la línea que comenzar con un servicio o con un producto totalmente nuevo. Y en ese sentido, pues, habrán algunas oportunidades que no podrán ser aprovechadas en función de la capacidad financiera que tiene la empresa en un momento determinado. Por eso siempre se ha dicho que el papel lo aguanta todo y cuando se hace un plan de negocios donde se proyectan cifras, pues ese papel aguanta todas las cifras proyectadas, pero eso no significa que el resultado, que lo que se va a lograr realmente tener en esa ejecución de ventas y de nuevos clientes y de una amplitud en una cartera, pues no necesariamente porque esté escrito eso se va a lograr. Hace falta trabajo, esfuerzo, dedicación, paciencia y tiempo para que todo esto pudiera darse. Y al mismo tiempo una respuesta positiva de parte del mercado, que es quien da su aprobación para que este producto o este servicio pues pueda comenzar a penetrar y a crecer y a tener una participación de mercado cada día mayor. Otra característica que tienen los emprendedores exitosos es que son objetivos al tomar decisiones difíciles. Cuando hablamos de decisiones difíciles, normalmente estamos hablando de la parte financiera. Cuando hay riesgos más altos que correr, pues para poder invertir en un nuevo negocio y entonces quizás haya que arriesgar más capital o haya que poner en garantía pues ciertas propiedades, ciertos activos y este tipo de decisión cuando se conoce cuál ha sido el comportamiento hasta ahora tenido en el mercado en cuanto a lo que es las cobranzas, el flujo de caja que se tiene, la rentabilidad que se está teniendo con el producto y con la empresa misma, pues entonces esas decisiones los emprendedores exitosos las toman de manera objetiva. Esto significa que no están actuando por impulso ni están llevándose de la emoción del momento, porque a veces llega una oportunidad que luce ser muy buena y emociona a la persona, quiere aprovechar la oportunidad, quiere hacer de tripa corazón y realmente no está siendo la persona racional en su análisis para tomar una decisión realmente que implique, ¿verdad?, un riesgo que sea moderado, como decíamos al principio, y que al mismo tiempo se tenga cierta probabilidad, una probabilidad bastante cercana al éxito para poder tener un retorno de esa inversión. En ese sentido, aunque no existen garantías y siempre hay un riesgo, pues se sabe de antemano pues que las decisiones deben ser racionales, pues para poder tener cierta cobertura en las decisiones que se están tomando. Otra cosa importante es que los emprendedores exitosos no ven el dinero como un fin en sí mismo, sino como una medida de valor en cuanto al éxito que está teniendo la operación, en cuanto a la rentabilidad que se está teniendo. Y por esa razón, pues no están utilizando el dinero en cosas que realmente no son productivas. No significa que no se den un premio por un éxito alcanzado. No significa de que en un momento determinado, pues, no hagan una inversión para mejorar su calidad de vida, pero hay que tener mucho cuidado cuando se toma dinero de la empresa y por lo tanto
lo más aconsejable es que el emprendedor tenga un salario asignado y que de ese salario el emprendedor pues cubra sus necesidades cotidianas, de manera que el dinero que corresponde a la empresa no se le ponga a la mano. Hay un ciclo de vida en las empresas y también hay un principio que plantea que las empresas se crean para permanecer, no con el objeto de desaparecer. Y hay un principio que es el de negocio en marcha, que piensa que la empresa pues estará abierta, estará operando, y en ese ciclo de vida, sin embargo, sabemos que así como los productos pues se lanzan al mercado y tienen una etapa de introducción, hay una etapa que le sigue a la introducción donde las ventas del producto pues van creciendo, hasta que llega un punto donde ya ese producto adquiere la madurez con el tiempo en el mercado, y ese ciclo, digamos que es la normal que tiene un producto en su ciclo de vida, pues normalmente comienza entonces una etapa de descenso. Normalmente las empresas que administran adecuadamente su cartera, cuando ya el producto está en la fase de madurez, que significa que no tiene más crecimiento, pues tratan de remozarlo, de relanzarlo y tratar de comenzar una nueva curva, un nuevo ciclo de vida para el producto. Sin embargo, a veces esto no es posible, sobre todo cuando los productos pues quedan con cierta obsolescencia o cuando no tienen esa calidad o esa competitividad, ya que quizás se han introducido al mercado otros productos sustitutos con una mejor tecnología, con una mayor eficiencia, si se trata de algo que es una máquina o un tipo de producto que es móvil, pues entonces de repente pues ese funcionamiento de ese producto es mejor. Y eso hace que el producto que estamos vendiendo pues quede en obsolescencia. Puede ser también que si se trata de una sustancia, pues en el caso de los medicamentos, pues hay una sustancia nueva que desplaza a la anterior y ya queda obsoleto el uso de ese medicamento. Todo esto pues hace que pueda tener entonces una aceleración en el ciclo de vida, y ese producto que logró alcanzar su máxima venta, que se convirtió en maduro, pues tenga un declive hasta que ese producto mismo pues tenga que ser retirado del mercado. Ese ciclo de vida es el ciclo de vida natural de los productos. También las entidades, las empresas tienen un ciclo de vida. A pesar de ese principio de negocio en marcha, y se ha escuchado ya algunas personas que han analizado sobre este tema, plantean que la tendencia natural de una empresa es ir a la quiebra, a no ser que la gerencia tenga una gestión eficiente. Es decir, que lo que impide que realmente un negocio vaya a la quiebra, es decir, que cumpla su ciclo de vida hasta que tenga que salir del mercado, es precisamente la eficiencia y la efectividad que tiene la gerencia en la toma de decisiones cotidianas, haciendo entonces que la empresa sea rentable, que la empresa crezca, que la empresa tenga un posicionamiento en el mercado ascendente y un reconocimiento de marca, que es lo que le va a estar permitiendo pues estar en la mente del consumidor y en la preferencia del consumidor. Otra de las características es que los emprendedores exitosos saben planificar el futuro. Sabemos que con esto del futuro y con los niveles de incertidumbre que se tienen, hay tratadistas que plantean que no tiene mucho sentido pues planificar el futuro porque la incertidumbre es tan grande, los inventos se suceden unos tras otros, la tecnología es tan cambiante y suceden definitivamente eventos que imposibilitan decir que lo que planificamos se va a poder ejecutar totalmente. Sin embargo, está claro que cuando no se tiene un norte definido, cuando no se tienen objetivos claros, cuando no se tiene una visión hacia dónde queremos llevar el negocio, entonces los esfuerzos que se realizan pues parecen desorientados. En ese sentido, la planificación, que es uno de los aspectos de los principales procesos que tiene la gestión administrativa, no se puede dejar de la mano y sigue siendo un acompañante exitoso para el emprendedor el hecho de poder planificar, establecer objetivos, metas de corto, mediano, largo plazo, establecer planes de acción que son los que van a permitir pues tratar de conseguir esos objetivos en el tiempo e ir tomando las decisiones adecuadas, de manera que
el empresario se va acercando cada vez más al logro de las metas que se trazó, digamos que para un año o digamos que para los próximos 5 años. En este sentido, y lo que estamos destacando en este punto, es que estos emprendedores exitosos saben planificar, es decir, saben analizar cuáles son los puntos fuertes que tienen, los puntos débiles que tienen y hacia dónde quieren dirigirse en los próximos años, de manera que sus acciones pues están encaminadas a la consecución de las metas cifradas. Seguimos en breve en Conceptualizando. Seguimos en Conceptualizando. Veníamos analizando los diferentes puntos que marcan el éxito de un emprendedor. Y hablábamos de la planificación. Discutimos un poco sobre esto, la necesidad de planificar. Sin embargo, también es importante para el emprendedor pues poder conocer su desempeño. Conocer su desempeño implica no solamente el tener el conocimiento de las ventas que se tienen en los diferentes productos que se distribuyen, sino también poder conocer sus costos, sus gastos y poder tener información financiera sobre los resultados de sus operaciones. Por eso es importante que el emprendedor pues también tenga la asesoría o tenga el soporte de alguien que practique o que lleve la contabilidad de su negocio, de manera que pueda tener una información que le permita tomar decisiones. Las finanzas son el lenguaje de los negocios, pero para que sean el lenguaje de los negocios se necesita una actividad sistemática donde se puedan registrar todas las transacciones que se realizan en la empresa. Transacciones que tienen que ver con ingresos, costos, gastos, con todo lo que tiene que ver con las inversiones hechas en activos, las cuentas por cobrar que se tienen de clientes, las cuentas por pagar que se puedan tener a los suplidores, que son los que le despachan mercancías para la venta, así como también las otras actividades que son básicas para usted poder operar. Usted puede ser que comience en un negocio pequeño, pero que tenga que invertir en equipo de oficina, y si es una fábrica en alguna maquinaria. Todos estos activos que son parte de la empresa, ya sea financiado o ya sea con capital propio, pues son parte de lo que formaría la contabilidad que se tendría que llevar en esta empresa. Es decir, que cuando se tiene la contabilidad organizada, se puede entonces medir el desempeño. Desde el punto de vista de lo que es el proceso administrativo, y yo creo que esto lo analizamos en segmentos anteriores, se planteaba que se planifican, se hace un presupuesto, en ese presupuesto o ese plan de negocios se plantean cuáles son las ventas que se pretenden tener, pero que el desempeño implica que cuando usted, por ejemplo, planificó para, digamos, el primer trimestre del año 2018, que abarca los meses enero, febrero y marzo, una cantidad de ventas, unidades a vender. Cuando termine ese trimestre, usted puede determinar si realmente las unidades vendidas fueron las unidades planificadas. Puede darse el caso que usted haya vendido más unidades que las planificadas y que haya tenido un exceso, entonces haya vendido por encima de lo planificado, pero puede darse también la situación de que usted haya vendido por debajo de lo planificado. Cuando se tiene entonces un plan de negocios y se toma como una herramienta de gestión, esta parte es muy importante pues llevarla para poder determinar las variaciones o desviaciones de aquellas cosas que se planificaron, comparándolas con aquellas que realmente se consiguieron, digamos que en este trimestre hipotético que hemos hablado en este momento. Esas variaciones significarían, en el caso de que se hayan vendido unidades menos en los primeros 3 meses del año, pues que se dejó de vender una cantidad de dinero y que al dejarse de vender esa cantidad de dinero, pues seguramente el flujo de caja que teníamos, que íbamos a tener al finalizar el trimestre primero del año 2018 va a ser menor. Y si va a ser menor, realmente, entonces probablemente no vamos a poder cumplir con una serie de obligaciones y compromisos que hicimos, que iban a tener cumplimiento al término del trimestre. Como se ve,
es tan importante no solamente la parte de planificación para tener una idea de lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos, sino también para poder controlar la operación, que es precisamente la determinación de las desviaciones, de las variaciones en comparación de lo real con lo planificado. Y poder tomar las medidas del lugar, de manera tal que esos objetivos que se trazaron para todo un año o para el primer semestre, pues se puedan ir corrigiendo sobre la marcha en la medida en que se van recuperando, en este caso, las unidades de ventas perdidas o no vendidas en este primer trimestre. Pero también esta herramienta de planificación y control nos ayuda a nosotros también a controlar los gastos de la empresa. Si la empresa tiene una planificación de cuáles son sus gastos fijos, y de repente planificó que para el primer trimestre iba a tener un gasto total de 100, pero resulta que ejecutó 120, entonces gastó 20 por encima de lo planificado. Y seguramente si no tuvo el ingreso que planificó por los cobros y las ventas, pues habrá tenido probablemente que acumular una cuenta por pagar u obtener un financiamiento u utilizar una tarjeta de crédito para poder hacer ese pago. Lo que significa que la empresa, para poder cumplir con esos compromisos, tuvo que endeudarse, y para luego poder pagar esa deuda va a tener de nuevo que incrementar las unidades a vender o recuperar las unidades de ventas que no se ejecutaron en el primer trimestre. Como usted puede ver, esta herramienta de planificación y control integra todas las variables que se relacionan con el capital de trabajo, que son precisamente el efectivo, el inventario, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y estos compromisos fijos a corto plazo que se tienen, de manera tal que usted pueda autofinanciar su negocio. Esa parte es muy importante, que el negocio pueda ser autofinanciable, pues si usted tiene que estar tomando prestado para poder subsistir en un negocio y no puede generar los ingresos suficientes para poder hacer los pagos usted y que el mismo negocio lo deje, pues entonces usted no se está dando cuenta, pero usted pudiera estar llevando su negocio a la quiebra técnica, es decir, a la imposibilidad de cumplir con los compromisos a corto plazo. Como vemos, no es tan sencillo pues ser un emprendedor eficiente. Se habla mucho de emprendedurismo y en el día de ayer vimos una cantidad de obstáculos que hay que vencer, y en el día de hoy estamos hablando de cuáles son las cosas que hay que tener presente para poder administrar adecuadamente ese negocio que hemos decidido arrancar. Para mucha gente es más fácil ser empleado, pues el empleado cumple con un horario, el empleado no está con estas preocupaciones, que si hay dinero que hay que buscar en el banco, que si hay un compromiso fijo, que si la planta eléctrica se dañó, y una serie de aspectos que se relacionan con el manejo de un negocio. Pues el empleado normalmente es ajeno a estas cosas. Pero los inversionistas, los accionistas, los administradores o los propietarios de los negocios, obviamente están pendientes de todas estas variables, pues son las que le permiten mantener las puertas abiertas para poder darle servicio a los clientes. Sin embargo, hay recompensas, y esas recompensas pueden significar para el emprendedor ingresos significativamente mayores, obviamente si ese emprendedor tiene paciencia. No todo se consigue de manera inmediata, pero con el esfuerzo, la disciplina, la consistencia, la persistencia en el logro de las metas, es casi seguro que si el negocio prende, pues los ingresos que va a tener el emprendedor van a ser muy superiores a los que tenía cuando dejó de ser, ¿verdad?, un empleado para convertirse, digamos, en un emprendedor, o cuando decidió iniciar su propio negocio. Puede tener también una posición empresarial. Anteriormente no era empresario. El hecho de convertirse en un emprendedor, pues ya comienza a ubicarle como una posición de empresario, una imagen empresarial que no tenía. Y eso le da un estatus diferente a una persona. Ya usted es un empresario pequeño, mediano, micro, no importa el tamaño de la empresa, ya usted pasa a tener un estatus diferente, y las empresas, los bancos, los clientes, el público en general comienzan a mirarle a usted
de una manera diferente. También hay otro tipo de recompensas que no son necesariamente económicas, como por ejemplo ese logro que se tiene cuando se alcanzan esos objetivos, pues entonces da un sentido de logro. La gente se siente realizada cuando planifica y logra sus planes, sobre todo cuando el tipo de negocio que ha elegido el emprendedor es un tipo de negocio que se relaciona con su personalidad, con sus gustos, con sus preferencias, y cuando la persona sabe hacer ese trabajo, lo sabe hacer bien hecho, pues entonces cuando logra tener resultados, pues hay un sentimiento de logro que es invaluable, es un intangible, no es económico, porque es lo que le da realmente esa autorrealización que está sintiendo ese noble empresario, emprendedor, con estos logros adquiridos. También hay otros aspectos que se relacionan con logros que no son económicos, como por ejemplo la libertad, la independencia para tomar decisiones. Obviamente hay que tener cuidado con esto porque la experiencia que hemos tenido es que los emprendedores no tienen horario, pero no trabajan 8 horas, trabajan 24. Es decir, que un emprendedor que realmente le gusta su trabajo y que está concentrado en lo que hace, pues definitivamente que está todo el tiempo pensando y generando. No importa que esté descansando, que esté en su casa de fin de semana, siempre llega una nueva idea. Y esa nueva idea ocupa su mente, ocupa su pensamiento, y probablemente el emprendedor toma un lápiz, una libreta y comienza a escribir entonces ideas que se le ocurren, oportunidades que comienza a mirar que no veía. Se reúne con alguien que ni siquiera conoce en un momento determinado y esa persona le habla de algo que resulta ser una idea importante, que este emprendedor pues básicamente la acoge. Y de repente la convierte en un nuevo servicio. Es decir, que un emprendedor está todo el tiempo conectado, con los ojos abiertos, no necesariamente está con la atención total en la búsqueda de oportunidades, pero no se le va una porque si está en un restaurante, si está en una fiesta, si está compartiendo con amigos o con familia, algo sucede que le llama la atención. Y cuando eso ocurre, eso como que conecta con el negocio y obviamente pues automáticamente salen nuevas experiencias y nuevas oportunidades o una creatividad incipiente para algo que mañana puede convertirse en un nuevo producto o en un nuevo servicio. Está también ese disfrutar de su trabajo. Cuando la persona ha elegido adecuadamente a qué se va a dedicar como emprendedor y si ha considerado que debe gustarle lo que hace, pues muy probablemente en ese proceso ya de emprendedurismo que tiene, cuando ya está operando, que ya tiene su empresa en marcha, pues todo el tiempo que dedica le va dejando una satisfacción, pues le gusta lo que hace. Y eso es importante porque cuando una persona trabaja y hace lo que le gusta, no siente que trabaja, el tiempo se va, el tiempo se invierte. Y la persona no se cansa porque sencillamente está haciendo lo que le gusta. Y el tiempo puede irse. Claro, eso no significa que la persona tenga que convertirse en una persona esclava del trabajo. Pero son de las actitudes que normalmente ocurren con el emprendedor cuando éste abraza un tipo de trabajo, un tipo de negocio, el cual le gusta. Finalmente, pues puede sentir el orgullo de las cosas logradas en el tiempo, y es un sentimiento que es natural en el ser humano, sentirse orgulloso de las conquistas logradas, pues yo creo que es algo que a cualquier ser humano pues le va a acompañar siempre que se tenga un éxito relativo en un negocio cualquiera que sea, pues si el resultado es positivo, pues lo lógico es que la persona se sienta orgullosa por lo logrado. Seguimos en breve en Conceptualizando. Seguimos en Conceptualizando. Aunque usted tiene un abanico enorme de posibilidades para pensar en qué tipo de negocio invertir o a qué tipo de negocio dedicarse, es evidente que para cualquier tipo de negocio que usted elija va a tener que tener presente que debe conocer el mercado, saber quiénes son los que compiten en el mercado, cuáles son las personas que realizan lo mismo que usted va a realizar, a qué precio
ellos venden el producto o el servicio, en qué condiciones ofrecen el servicio. Usted tiene que saber quiénes son las personas que hacen lo que usted va a comenzar a hacer. Eso es importante, conocer el mercado. Conocer el mercado, quiénes son los clientes, a quién le interesa, qué necesidad satisface este producto o servicio. Fundamental, para usted poder incluso fijar un precio de introducción para sus productos o servicios, ya que usted va a comenzar desde cero, como quien dice, siendo emprendedor, tratando de penetrar en un mercado nuevo con productos, que aunque el otro tenga un producto de una marca similar, usted lo va a hacer por primera vez. Entonces lo lógico es que usted haga un sondeo para determinar cuáles son las características que tiene ese mercado. También el saber hacer, es decir, usted tener el conocimiento y la experiencia para saber hacer el trabajo que hay que hacer. De manera que si en un momento determinado usted tiene un cliente a quien usted le está dando servicio y por cualquier razón un empleado se va, ese cliente no se quede sin que se le ofrezca el servicio, porque usted también puede hacer el trabajo si es necesario. Y esa parte a veces nos perdemos mucho en eso. A veces incluso somos exagerados porque entonces sabemos hacer, pero no sabemos entonces cómo manejar a la gente. Y las dos cosas son importantes, como ustedes van a ver un poco más adelante. Es necesario también el plan de negocio. A pesar de esto que hablamos del futuro, es importante planificar para tener una idea de dónde estamos y hacia dónde vamos, cuáles son los objetivos que queremos lograr y cómo pretendemos lograrlo. También es importante pensar un poquito en la factibilidad que este negocio puede tener cuando hacemos los primeros cálculos. Decir, bueno, pero realmente yo voy a invertir tanto y yo voy a recuperar esa inversión y voy a tener un beneficio que va a estar por encima de lo que un banco me paga. Si yo pusiera este dinero en un banco, el banco me da un 10%, bueno, pues si yo estoy logrando un retorno que es superior al 10%, entonces es mejor hacer este negocio que meterme dinero en el banco. Hacer ese tipo de cálculo es importante para saber entonces de qué estamos hablando, no solamente para recuperar la inversión, sino también para saber qué rentabilidad vamos a tener y si vale la pena invertir en ese tipo de negocios. Con estas tres consideraciones pues vamos a ver ahora, ¿por qué fracasan los negocios? Hemos dicho al inicio que hay una tasa de quiebra de un 80% aproximadamente antes de los 2 años de una cantidad de negocios pequeños. Ahora, ¿por qué fracasan los negocios? Mira, aquí se habla de que cuando se comercializa una idea que aún no se ha probado. Es increíble, las innovaciones a veces son buenas, pero la gente está acostumbrada a que tú le ofrezcas un producto sustituto y como el producto líder es aquel y el sustituto es este, quizás la persona dice, bueno, yo voy a economizar comprando el producto sustituto una cantidad de dinero en lugar de comprar la marca original. Pero si usted viene con un producto totalmente nuevo, que ya no se trata de un producto sustituto, a usted se le puede hacer más difícil convencer al cliente de que su producto tiene una utilidad, satisface una necesidad y la inversión que va a tener que realizar para que entonces sea acogido el producto es mayor. No significa con esto de que no existan pioneros en el mercado y de que no existan personas que inventan una nueva tecnología y con ella pues sencillamente instauran un nuevo paradigma en el mercado. Se habla de casos específicos que son históricos ya, donde alguien se inventó una nueva tecnología, como fue el caso de los relojes suizos, eran los relojes más famosos que había. Sin embargo, esos relojes eran de cuerda. Y cuando un suizo inventó el reloj de cuarzo, que es el reloj digital, en Suiza no le quisieron hacer caso a esa persona porque todos los relojes que habían en el mercado en ese momento eran de cuerda. Este suizo se fue a Japón, patentizó el reloj de cuarzo y el reloj de cuarzo desplazó del mercado a nivel mundial al reloj de cuerda. Fíjense cómo un invento que en el país que era líder en la venta de relojes, pues no fue aceptado y sin embargo ese invento, pues cuando se patentiza y se lanza al mercado en otro mercado distinto, pues no solamente logra el éxito, sino que desplaza también a esa tecnología inicial, convirtiéndola en obsoleta desde el punto de vista comercial. Entonces, en ese sentido, no siempre se dan estas cosas
Y lo que normalmente ocurre es que la gente está acostumbrada a que le vendan productos, sustitutos, similares, y que las nuevas cosas que se quieren introducir al mercado cuando son innovaciones necesitan un respaldo financiero, mucho dinero en publicidad para que la gente pues los asuma, los acepte, muchas demostraciones, muchas ofertas, para que la gente pues confíe en lo que se le está vendiendo. Y eso hace que a veces muchos emprendedores fracasen porque quieren entrar al mercado con una idea nueva y la gente no le da el apoyo por esto que estamos analizando. También sucede que se tiene una mala ubicación del negocio y dependiendo del tipo de negocio, si es un negocio de venta al detalle, es muy importante la ubicación física donde se localizaría pues la tienda, suponiendo de que fuese una tienda o una cafetería. Usted pone una tienda en un lugar donde pasan pocos vehículos y donde pocas personas transitan a pie, o pone una cafetería en un lugar de ese tipo, pues probablemente las ventas que usted va a tener no van a ser tan elevadas como si usted colocara esa misma cafetería al frente de una universidad, donde hay una cantidad de estudiantes que caminan a diario, que transitan, vehículos públicos que se detienen, gente que camina a pie y que hace mucho más propenso que usted pueda tener éxito vendiendo ese producto en un local que esté ubicado muy próximo a ese tipo de zona, ¿verdad? Pues la ubicación en ese sentido puede significar el éxito o el fracaso dependiendo del tipo de negocio. También en la ubicación hay que tener pendiente que hay personas que alquilan, por ejemplo, un local en una ubicación específica donde ahí fracasó un negocio anteriormente y entonces esta persona no lo sabe, ubica entonces un nuevo negocio ahí y hay una propensión a que también ese negocio fracase, sobre todo si es el mismo tipo de negocio en cuanto a que si es compra-venta, por ejemplo, y fracasó compra-venta, pues entonces es probable que otro negocio de compra-venta pues tenga esa tendencia, si también está considerando las mismas variables, digamos, de tránsito, de gente caminando a pie. Hay que tener entonces muy en cuenta el tipo de negocio que se va a montar y para entonces saber si la ubicación que se le va a donde se va a ubicar, valga la redundancia, el negocio, pues le daría el resultado adecuado. También una causa de fracaso es cuando se comienza con un capital insuficiente. A veces la idea es muy buena, y el producto pega, y la gente comienza a consumirlo, pero resulta que el capital que se tiene para volver a invertir y poder suplir la demanda de lo que está ocurriendo no es suficiente. Y entonces una gente que está observando, que tiene más capital, entra al mercado con un producto muy parecido y te desplaza del mercado porque no tenías capital suficiente para defender ese pequeño mercado que ibas creando. Entonces también el poder tener una reserva de capital es importante y saber también en qué momento lanzar tu producto. Saber con quién vas a competir, a quién le pudiera estar interesando competir contigo si es un producto nuevo, para tomar decisiones estratégicas que te permitan a ti defender tu mercado en la medida en que lo vas conquistando. Puede pasar también que por falta de experiencia, la persona pues que pone un negocio, sencillamente se enamoró del concepto, nunca trabajó en ese tipo de trabajo, en ese tipo de negocio, y ahora montó una sastrería, pero el tipo no era sastre. Nunca en su vida ha cosido un pantalón o un saco. Pues entonces esta persona, aunque tenga el dinero y compró las máquinas y todo, no conoce del negocio. Se le hace más difícil entonces poder tener éxito a una persona que no conoce del negocio cuando monta un negocio de esa naturaleza. Tendría que confiar demasiado en las personas que contrata y probablemente ceder gran parte de la participación en las acciones del mismo, pues para poder echar hacia adelante un negocio que no domina y que no conoce. Desde el punto de vista mercadológico, también pueden haber fracasos en las empresas. Por ejemplo, ventas inadecuadas. El volumen de venta que se tiene para poder cubrir los costos fijos que tiene la empresa que está operando ya son tan bajos que sencillamente la empresa comienza a tener pérdidas y pérdidas y pérdidas. Entonces hay un problema mercadológico. Las ventas no son suficientes. La gente no está aceptando el producto en la cantidad que se planificó. Y entonces eso obliga pues a tomar una serie de medidas, como pudiera ser recorte de gastos,
Y entonces habría que ver hasta qué punto una empresa incipiente, qué tipo de gasto podría recortar cuando probablemente lo que tiene son deudas, financiamientos, préstamos, cuentas por pagar, y ese tipo de situaciones pues muchas veces lleva a la quiebra, a negocios pequeños, sencillamente porque sus ventas no son suficientes. También puede darse que tenga altos costos de operar por la ubicación, por la característica del préstamo que consiguió, porque quizás todavía no sabe comprar adecuadamente, quizás la capacidad de compra que tiene es muy bajita para lograr tener una economía de escala. Cuando hablamos de economía de escala, estamos diciendo poder lograr un costo más bajito por el volumen que compramos. Es decir, por yo comprar muchas unidades de algo, me sale más barato cada unidad que compro. Eso se llama economía de escala. Pero para eso usted necesita tener capital suficiente para poder hacer una compra. Pero ¿cómo usted haría una compra tan alta si usted todavía no sabe cómo el mercado va a responder? Entonces resulta que eso ubica a los emprendedores incipientes en una desventaja competitiva porque sus productos salen más caros porque la capacidad de compra que tiene es menor. Al salir más caro, no puede vender tampoco más caro que la competencia que ya tiene tiempo en el mercado. Por lo tanto, los márgenes de beneficio que tendría, si acaso alguno, serían reducidos. Eso hace que muchas veces, entonces, este tipo de empresas que no tienen un crecimiento adecuado en cuanto a sus ventas, que no pueden subir los precios, que tienen costos altos y que tienen entonces también un financiamiento y compromiso de pago, pues muchas veces fracasan, pues no tienen esa fuerza, esa fortaleza en la capacidad negociadora. Digamos, para tener un crédito blando, una gracia para durar un tiempo para pagar ese tipo de cosas, que normalmente son parte de las posibilidades que pudiera tener una empresa, pues un emprendedor, pues para poder ser exitoso. Seguimos en breve en Conceptualizando. Seguimos en Conceptualizando. Otro de los puntos que hay que tener presente para tratar de evitar que un negocio fracase o que pueda quebrar es pues el tener un seguro. Es importante que las empresas saquen su seguro contra incendio, contra robo. Hay siniestros que pueden ocurrir en un momento determinado y echar por tierra todo el esfuerzo que se ha hecho para tener una empresa. Es importante que existan valores asegurados, de manera que en caso de siniestro la empresa pues pueda recuperar gran parte de su inventario si es una empresa que se dedica a la compra y a la venta. Esto es básico, fundamental. Han pasado casos donde empresas, incluso empresarios de empresas que tienen años operando y que venden mucho, pues se han confiado, no sacan un seguro, viene un siniestro y entonces se pierde todo lo que se tenía. Y ya usted sabe, para usted reponer no solamente el inventario, sino también poder pagarle a esos suplidores que probablemente le despacharon a crédito y usted no puede vender para cobrar, para pagar. Entonces ya usted sabe que la quiebra prácticamente es total cuando no se tiene la posibilidad de una reclamación a una póliza de seguro. Básico que esto es algo que debe tenerse bien presente. También es importante tener presente que muchas veces por la falta de competencias del administrador o del gerente que maneja el negocio, pues también se pueden dar situaciones donde el negocio se va a pique. No es lo mismo saber hacer un trabajo y de repente usted es un experto mecánico. Usted es una persona que cuando coge un carro lo desarma, lo arma, cambia piezas, resuelve problemas, detecta, diagnostica y resuelve las situaciones que se presentan. Y usted es un fenómeno, hace su trabajo excelente. Pero de ahí a usted ser gerente, el dueño del taller, y quizá le financian el mejor taller, pero usted no tiene conocimientos administrativos, usted no tiene las competencias gerenciales. Eso crea situaciones, porque entonces, cuando usted no sabe manejarse con la gente, usted crea rotación de personal. Y la rotación de personal trae como consecuencia pérdida de dinero por parte del empresario que tuvo que invertir tiempo capacitando al personal que tenía,
que quizás tenían 6 meses, 1 año, y ya la persona tiene destreza haciendo el trabajo, y de repente se le va por un maltrato que usted le ha dado, porque usted no tiene la capacitación, usted no ha dedicado tiempo a tener algún conocimiento administrativo o gerencial, o pierde clientes porque no sabe conversar con la gente, no sabe negociar, llegar a un acuerdo, entonces pierde un cliente. Este tipo de cosas, obviamente, hay que tenerla presente, porque no solamente hay que conocer el negocio y saber hacer el trabajo, hay que saber también manejar, trabajar con la gente, que son las que definitivamente hacen el trabajo. Para usted lograr que el cliente se sienta, usted lo pueda fidelizar, porque se habla mucho de fidelizar los clientes, pero es imposible fidelizar un cliente si usted no fideliza a sus empleados, porque hay 2 tipos de clientes. Está el cliente interno y está el cliente externo. El cliente interno tiene que sentirse contento haciendo su trabajo. Y cuando hablo de esto, no estoy hablando de salario, necesariamente. Una persona que obviamente se siente explotada no se siente bien, pero independientemente del salario, estamos hablando del trato adecuado, de la cortesía, del respeto, de la dignidad y todos estos aspectos que tienen que ver con los valores humanos, que permiten que exista una comunicación adecuada y respetuosa entre empresarios, gerentes, empleados. Y esos empleados, sintiéndose así de bien, pues están en la mejor disposición de ofrecerle a sus clientes, que son los clientes de la empresa, el mejor de los servicios. Incluso cuando se cometen errores, esos empleados están siempre al tanto de asegurarse de que ese error se corrija y de que el cliente pues vuelva a repetir la compra o a utilizar el servicio. Esa parte es fundamental pues para que se tenga definitivamente un equipo de trabajo comprometido y que los clientes pues se sientan satisfechos. Todo este tema que hemos tratado en el día de ayer y de hoy sobre el emprendedor es importante, más importante de lo que ustedes pudieran quizás imaginarse. No necesariamente desde el punto de vista académico o de concepto, no, desde el punto de vista real de nuestra economía. Se dice que el 80% o más de los empleos del país vienen de las MIPYMES, es decir, de las microempresas y las pequeñas empresas. Recientemente el ministro de Industria y Comercio estuvo en el segundo foro de MIPYMES en Madrid y allí volvió a plantear las cosas que estaba pensando. Había dicho hacía varios meses atrás que precisamente por esto, porque un porcentaje tan alto de empresas son MIPYMES y que son el 80% de los empleos que se generan en la República Dominicana. Sin embargo, no menos cierto es que también ese mismo porcentaje es la tasa de quiebra cada 2 años y que la mayoría de ellas no están formalizadas. Significa que están en la informalidad, que son empresas de único dueño, que no tienen un RNC, que no están en la seguridad social y una serie de cosas que deberían estar ocurriendo pero que todavía no ocurren. Entonces, en ese sentido, hubo una propuesta una propuesta, más que una propuesta, una oferta que planteó el ministro de Industria y Comercio para estas empresas, que son la mayoría de las empresas en el país, y era un nuevo régimen que estarían teniendo este tipo de empresas. Se estaba hablando, y esta persona lo ratificó en ese foro en Madrid, de una tasa efectiva de tributación donde estas empresas estarían pagando un porcentaje específico que es mucho más bajo que el porcentaje normal que se le cobra a las empresas grandes y medianas, sino a las microempresas, y que esto aplicaría a aquellas microempresas que tienen ingresos por debajo de 7 millones de pesos al año. Y entonces ese impuesto lo pagarían en 3 pagos durante el año, que no pagarían anticipos, que no estarían que tener este tema de los reportes mensuales que se están haciendo, que normalmente se hacen y que solamente las empresas organizadas, empresas que pueden pagar un contador, un auxiliar de contabilidad, pues pueden llevar y cumplir con esto. Que no tendrían ese requerimiento de la contabilidad organizada que tienen las empresas más grandes. Y que obviamente estas empresas, para poder recibir este tratamiento, tendrían que formalizarse
lo que implicaría que tendría que constituirse en algún tipo de sociedad de las autorizadas por la Ley de Sociedades de República Dominicana, y que también tendrían que registrarse y pagar la seguridad social de sus empleados. Yo creo que esto realmente es una oferta, una propuesta, y hay que tomarle la palabra al ministro de Industria y Comercio. Lo que nos ha sorprendido es que no se ha tocado, que hay un silencio con este tema, no se ha vuelto a tocar el tema en la prensa, en la opinión pública, no se ha hecho eco de esto, porque realmente la mayor cantidad de empleos que hay en República Dominicana están en la informalidad, y estas empresas con un régimen tributario diferente, con una tasa bajita de impuestos, pues podrían realmente comenzar a tributar y al mismo tiempo formalizarse para poder recibir pues la seguridad social, tener su seguro médico, tener su plan de pensiones, y al mismo tiempo pues poder conservar más los empleos, de manera que la tasa de quiebra de estas empresas, que anda por alrededor de un 80%, pues pueda reducirse. Que este tipo de empresas que tienen ventas por debajo de 7 millones de pesos en República Dominicana, pues en vez de durar 2 años o menos, pues puedan durar 10 años o más. Que pudieran operar, incluso dejar de ser microempresas y convertirse en empresas pequeñas. Porque definitivamente el futuro de nuestro país va a depender de nuestros empresarios pequeños, microempresarios, que son los que generan fuentes de trabajo. Hablamos de desempleo, pero tenemos que tener presente que es más importante que este tipo de empresas puedan mantenerse operando a que sencillamente paguen impuestos o cierren. Coger un préstamo para pagar impuestos y entonces cerrar, porque no se puede seguir operando por los costos que se tienen. Y yo creo que en ese sentido, la propuesta que ha hecho el ministro de Comercio, de Industria y Comercio, es importantísima para lo que es el desarrollo económico de la República Dominicana. Y yo creo que hay que tomarle la palabra al ministro de Industria y Comercio para que realmente nuestros emprendedores puedan desarrollarse, puedan mantenerse y puedan crecer y puedan crear riquezas, se puedan mantener empleos. Hay empresitas pequeñitas que cuando logran tener éxito sacan a una familia completa del cinturón de miseria en el que viven. Entonces estamos hablando de desarrollo económico. Queremos empleo, queremos que las empresas prosperen, pues vamos a tratar de que estas microempresas pues tengan un régimen tributario en el cual puedan contribuir, puedan pagar y al mismo tiempo no tengan que competir el pagar y el cumplir su tributo con tener que cerrar porque el dinero quizás no le alcanza para otra cosa. En ese sentido yo creo que tenemos una importante oportunidad. Finalmente, para concluir en el día de hoy y no dejar de lado totalmente el tema de la farándula política, pues veo con mucha tristeza que los dos principales partidos de República Dominicana, como son el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno, no han incluido de una manera sólida, consistente, confiable, creíble, el tema de migración haitiana en República Dominicana. Evidentemente que ha habido posiciones ambivalentes, siguen sucediendo cosas en todo el territorio nacional. Se habla de una marcha que se tiene, una concentración que se tiene ahora en el Parque Duarte, el miércoles próximo. Ojalá que esto no sea una provocación de ningún tipo y que esto no vaya a traer situaciones que tengan que lamentarse. Y yo creo en este sentido que tanto el Partido Revolucionario Moderno como el Partido de la Liberación Dominicana, que concentran la fuerza mayor, concentran prácticamente la decisión del futuro inmediato de la República Dominicana en esas dos fuerzas, pues asuman un papel protagónico y que sea creíble con este tema de la invasión haitiana, como la gente le llama, de haitianización, y con el tema migratorio, para que definitivamente los que estén ilegales en República Dominicana, estén en Santiago, estén en la capital, en la Romana, en el Ceibo, donde quiera que estén, sean regresados a su territorio para no seguir utilizando el presupuesto nacional para resolver problemas foráneos. Seguimos mañana en Conceptualizando.